Si la magia empieza como un atajo de un quilombo, es una cagada. Porque eso significa que lo ves de forma solamente utilitaria y la magia funciona con mentes que lo pueden ver más allá de eso, aunque muchos utilitaristas han dicho que les ha funcionado sin tener ese interés, pero es un autoengaño. Donde está el enfoque está la magia. Digamos, es un tema que en pleno siglo XXI es casi discutir sobre artesanía, si se lo ponen a pensar. Digamos que este contenido es para gente con cierta exigencia intelectual, que le permite hacerse preguntas también. Y esta serie de videos que estoy tirando, así, algunos por Facebook, otros por TikTok y otros por YouTube, por supuesto, con salutaciones de amigos que nos mandan saludos. Les mandamos un saludo a todos los que nos han mandado esta semana todas las salutaciones, que ya las vamos a publicar. Entonces, ustedes, para saber lo que es la magia, necesitan escuchar qué es la magia de otras voces, de voces autorizadas, que quizás no sean tan conocidas masivamente, pero que ocupan esos cargos espirituales. Entonces, cuando vos buscas atajos para resolver problemas de tu vida, vos tenés que pagar por ello. Por eso no puede ser nunca gratis. Aquel que tiene un don y ayuda a otros con su don de forma gratuita, es una persona que vino para eso. Y nadie puede cuestionarle. Como tampoco nadie puede cuestionar a aquel brujo que cobre 5.000, 10.000, 30.000 dólares. Porque lo que vos no sabés es cuánto tiempo cobró lo mismo que vos cobrás y vivió con lo mismo que vos vivías. Entonces, para aprender de la magia tenés que escuchar qué es cada cosa antes de arderse, ¿sí? Porque también vos decís, si se ponen tan molestos por un video donde un jefe de los magos dice lo que piensa, siendo muchas de las cosas que dicen muy diferentes a las que yo digo, pero sin embargo pudiendo escucharle, ahí tuviste una lección de lo que es el right hand path, o el sendero de la mano derecha, ¿sí? Esa visión es el sendero de la mano derecha. Y otra cosa que quiero decir, porque en la segunda parte del Sabbat, ¿sí? Me estoy refiriendo al último Sabbat, el Sabbat 80, que si no lo viste, míralo. La primera parte es la presentación. La segunda parte tiene todo un contenido y conocimiento jamás publicados de esta manera. No dichos por mí, sino por otros que tienen la autoridad para decirlo. Véanlo como una oportunidad de ver información genuina, más allá de toda especulación. Por otra parte, este canal, derecho a réplica en quien quiera. Cualquiera del Lejan Paz que se haya sentido herido por ese video, no tienen por qué sentirse heridos de nada, ¿sí? Obviamente, le daré derecho a réplica a quien yo quiera, por supuesto, no a cualquiera. Ya lo saben ustedes. Entonces, si alguno se sintió molesto, también sepamos que la gente tuvo la oportunidad de ver lo que es la magia blanca. Eso es la magia blanca. Esa forma de ver el mundo es la magia blanca. Es el sendero de la mano derecha, ¿sí? Es difícil. Es complejo, es otra configuración mental. La gente entra en negación. Este supuesto parece joven por la voz. Muchos se sintieron ofendidos. Sí, claro que te vas a sentir ofendido, pero te está hablando el jefe de todos los magos de la magia cabalística talmúdica. ¿Te guste o no es así? No debe ser el único, seguro que no debe ser el único. Sí, pero es un judío que habla bien de Jesús. Está hablando de Jesús. En tu canal, sí, ¿cuál es el problema? Si esa es su posición, déjenlo expresarse libremente, ¿sí? Si no te descargaste el PDF todavía que aparece al final del video, descárgatelo, porque así vas a entender por qué en estos días, ¿sí? Sale lecturas de la Biblia dentro de Pablo Barrera Magia acá. Y hoy se los voy a decir por qué, para que se sientan cómodos, porque no se esperan esas cosas, y yo no estoy para hacerlos sentir cómodos. Los he sacado de su zona de confort, y es uno de los videos más vistos, ¿sí? Por otra parte, si te molestó es porque sos de la doctrina. Hay cosas en las que vas a estar de acuerdo siendo de la doctrina unificada, hay cosas que no vas a estar de acuerdo con el rabino siendo de la doctrina unificada, y eso no significa que yo no tenga la capacidad de apreciar su conocimiento. Después de todo, el tipo tiene claro a dónde va. ¿Ustedes tienen claro a dónde van? Entonces, si les pareció demasiado radical, muy far right, eso es el sendero de la mano derecha, ahora saben cómo piensa un mago blanco. De hecho, él lo que vino a decir, si ustedes son inteligentes, es que el Lejan Path no existe, porque el Lejan Path es el conocimiento, ¿sí?, de su sociedad secreta. Es decir, Lejan Path es sendero de la mano izquierda dentro de la magia cabalística. No es un movimiento mágico que se aprovechó políticamente para producir un tejido social, que me parece muy bien. Pero el Lejan Path no es política. Lejan Path no es socialismo. Lejan Path no es socialismo, no es progresismo. Lejan Path es un conocimiento que es parte de una corriente interna cabalística del sendero de la mano derecha. Ellos son los propietarios del Lejan Path. Y el texto de Natán de Gaza que se trató en el video,
la traducción. De ese texto, Adam Weishaupt fundó la Sociedad de los Illuminati de Baviera, de este texto que le mostramos el sábado pasado. Este texto que le mostramos el sábado pasado es el texto fundacional de los Illuminati de Baviera, magia cabalística talmúdica. ¿Qué es la magia cabalística talmúdica? Bueno, hay que revisar un poco de historia y la historia del pueblo de Israel cuando fue llevado al destierro después del 607 por Nabucodonosor, llevado a Babilonia, que está la historia de Daniel, está la historia de Sadrach, Mesach y Abednego, así que pueden leer en el Antiguo Testamento el libro de Daniel, ¿sí? Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Jeremías, los profetas menores, y ver la historia, ¿sí? De cómo fueron todos esos años que estuvieron y qué conocimientos se adquirieron ahí. Recordemos que el profeta Daniel, ¿sí? Era el jefe de todos los magos de los misterios de Babilonia y tenía que ser descendiente de David, ese es judío, ¿sí? Anteriormente se usaba el término hebreo, hoy se usa el término israelí, en un sentido más amplio, más siglo XXI. Entonces ustedes han tenido la posibilidad de experimentar la primer parte de cómo es una persona que está en el right hand path. Eventualmente, quizás sí, quizás no, puedan en el canal tener la oportunidad de ver cómo es la forma de pensar de un left hand path. Y así poder comparar. Se pierden esa oportunidad ardiéndose. Y yo disfruto su incomodidad, claro está. Entonces, si ustedes pueden aprovechar estas cosas como conocimientos que les permiten mover su intelecto, van a despersonalizar cualquier cosa que diga cualquiera. Y no lo vas a tomar como algo personal. Porque si lo tomás como algo personal, es porque hay algo de lo que dice que es verdad y te jode que sea verdad, pero no significa que no lo sea. Después de todo, la ciencia es eso. No importa lo que yo crea, eso es verdad porque es así, ¿sí? Bueno, es una cosa fáctica, una palabra argentina prácticamente. Es una cosa así, de facto. ¿Cae la manzana si se por la gravedad? ¿Cae o no cae? Sí, cae, no, porque no, pero ¿cae o no cae? Sí, bueno, entonces no me digan que no cae, ¿sí? Entonces, es conocimiento para ustedes. Aprovéchenlo, porque es imposible que alguien les pueda dar de esta manera el conocimiento, porque hay que dárselos, enseñarle con plastilina las cosas. Es por eso que hoy quiero anunciar, ¿sí? El lanzamiento de mi nuevo canal de YouTube, canal secundario que está en inglés, ¿sí? Donde empieza nuevamente San la Muerte, cómo ocultarlo. ¿Se acuerdan de ese video del 2016? Bueno, San la Muerte, cómo ocultarlo en inglés. Y vamos a llevar hasta donde nos sea posible y el salto nos permita, junto con Mariela, aquí desde el Templo Votivo, en Capiatá, República del Paraguay, el país más libre de Sudamérica, el culto de la doctrina unificada de San la Muerte, para todos ahora, nacido acá en Latinoamérica, latino, full Illuminati, para que también digan, mirá, esos que vienen del barro también llegaron a saber lo que nosotros sabemos y sin embargo los tipos no se enojaron, sino que salieron a jugar con las reglas que había. Mirá qué muchachos más simpáticos. Buenas noches. De donde me estés mirando, no importa, ¿sí? Y buena suerte.